Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión del módulo 3 aquí en nuestro curso en el que vamos a hablar en esta ocasión acerca de la pedagogía y la didáctica unidas a las competencias en el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Agradezco la participación de Claudineide, también de Dionisia y de Natasha, que ya están con nosotros desde el primer minuto. Y también a quienes ya se han registrado, como por ejemplo María Teresa, Jessica Natalia, mencionamos nuevamente a Claudineide, Valentina, Ida Celina, Natasha Romina, Marta y también Claudia Patricia y Lilia Antonia. En esta ocasión vamos a hablar de puntos muy interesantes. Les voy a pedir que apaguen nomás sus camaritas y vamos a concentrarnos en la transmisión de esta ocasión. Y a lo largo de esta semana estaremos trabajando temas tan interesantes como los que tienen que ver con los modelos pedagógicos en contextos virtuales. Mucho más allá que la teoría, es incluso este experimento que estamos realizando nosotros ya desde el mes de febrero, compartiendo experiencias, realizando actividades, exponiéndonos a las tecnologías de tal manera de que podamos realizar diferentes actividades. En este sentido, hablaremos, por ejemplo, del aprendizaje colaborativo mediado por las tecnologías de información y comunicación, la especificidad de estos aprendizajes, elementos asociados a la acción educativa. También una expresión, ya cuando lleguemos a la unidad 2 del Flipped Learning, que no es otra cosa que el aula invertida, en donde mencionaremos, por ejemplo, los fundamentos pedagógicos de la misma. También al llegar a la unidad 3, conectaremos estas experiencias con la necesidad de una planificación curricular en donde nosotros, en la medida de las necesidades, en la medida en que tengamos disponibles los diferentes recursos, podamos plantear nuestra planificación curricular con elementos asociados a toda esta tendencia filosófica a la que llamamos el constructivismo. También en la unidad 4 hablaremos acerca de si nosotros solamente calificamos o también evaluamos. Seguidamente, en la unidad 5 veremos algunos ejemplos de actividades, que es la letra E-actividades que son mediadas a través de estas plataformas en las tecnologías de información y comunicación. Y finalmente, una propuesta en la unidad 6 de aprendizaje globalizador. Convengamos en que muchos de los conocimientos que nosotros trabajamos van en forma progresiva. Es decir, que nosotros desde aquellos primeros días en el mes de febrero hemos ido aumentando en cantidad y también en rigor las diferentes herramientas que estamos utilizando. Y muchas veces de manera sumamente intuitiva. Voy a silenciar los micrófonos abiertos de tal manera que podamos seguir la grabación. Y les pongo un contexto para mostrarle en este caso nuestro documento que utilizaremos a lo largo de esta semana, que se encuentra entre las páginas 68 y la página 114, el módulo 3 de Pedagogía y Didáctica. Pero antes de empezar con el desarrollo de nuestro tema, quiero ir a nuestra plataforma, en donde ya les comento que el módulo 3 todavía no está activado, porque primero siempre vamos a presentar todos los temas. Ustedes tienen disponible el módulo 1 de la política educativa orientada a tecnologías de información y comunicación. También tienen el módulo 2, en donde hemos desarrollado herramientas y su aplicación en el aula. Y hoy iniciamos el desarrollo del módulo 3, en donde combinamos pedagogía y didáctica
a través de las herramientas de tecnologías de información, la incorporación de estas herramientas en nuestra planificación. Pero algo no menos importante es comentarles de que hemos habilitado un apartado al principio de todo, en donde ustedes pueden encontrar herramientas TIC del Ministerio de Educación y Ciencias que están disponibles en escuelas y colegios del Paraguay. Son dos audiovisuales que yo les he compartido también a través de nuestro grupo de WhatsApp. Y sobre todo aquí tenemos tres presentaciones asociadas a las plataformas TIC que tiene disponible el MEC para todos ustedes. También cómo esto está incorporado dentro de la transformación educativa que ya se está desarrollando hace un tiempo y esta herramienta que pone o que disponibiliza el Ministerio de Educación y Ciencias para cada uno de nosotros, para los docentes, para los estudiantes, incluso para los padres de familia y toda la comunidad que disponga de una cédula paraguaya, que es el SIGMED, el Sistema de Gestión del Ministerio de Educación y Ciencias. ¿Qué podemos comentar al respecto? Vamos a irnos simplemente para mostrar este primer material que está disponible, insisto, para ustedes y lo van a mirar en la medida de su tiempo disponible. Esta inducción para la apropiación, digo bien, de la tecnología dentro del proceso de transformación educativa Paraguay 2030. Y esta presentación nos habla de qué es lo que hemos logrado hasta ahora, si eso no es suficiente, este proceso de transformación educativa, convengamos en que todo aquello que tiene que ver con cambios culturales conlleva un proceso, un tiempo, hasta que podamos ver sucesivamente las modificaciones conductuales, las mejoras incrementales y también eso a lo que queremos denominar transformación educativa. En esta Agenda 2030 se incorporan elementos relacionados con la conectividad, es decir, que llegue el servicio de Internet a escuelas, colegios, institutos de formación docente y centros educativos de gestión pública. La disponibilidad de plataformas de aprendizaje y también la gestión de las diferentes incidencias que se dan. Con respecto a la conectividad, es importante que ustedes sepan que un altísimo porcentaje de escuelas, colegios, institutos de formación docente y centros educativos de gestión pública ya disponen de conexión a Internet y también tienen lo que se llama los equipos C3. Los equipos C3 son un conjunto de hardware que están físicamente instalados en los centros educativos y que tienen servicios de conexión, pero vinculados a una plataforma que se llama C3. Es decir, si uno está en un colegio, escuela o centro educativo, busca la señal MEC, se conecta y tiene una amplia variedad de aplicativos disponibles para cada uno de ustedes en forma absolutamente libre. Se pueden conectar notebooks, se pueden conectar tablets, se pueden conectar dispositivos, pero no es una conexión a Internet libre porque está justamente segmentada. ¿Cuáles son los sitios permitidos? Los asociados al Ministerio de Educación y Ciencias, los diarios digitales, portales educativos y las webs públicas del gobierno. ¿Cuáles no están admitidas? Todas las que tienen que ver con redes sociales, justamente porque no podemos garantizar eh, el contenido que se difunde a través de estas herramientas. Es decir, están bloqueadas redes sociales como Instagram, Facebook y, por supuesto, páginas pornográficas. Plataformas de aprendizaje que están disponibles en estos centros educativos. Se llama plataforma C3 y es un dispositivo que permite el acceso a recursos electrónicos para el aprendizaje sin necesidad de conexión a Internet y es una innovadora micronube que está diseñada para entregar contenido educativo digitalizado en cualquier momento y lugar.
Estas son las cajas negras o los racks que tenemos en pantalla. Voy a pasarme toda la parte técnica porque no es relevante para nosotros y lo podemos visualizar en los laboratorios de informática que están operativos en los centros educativos y también si miramos en los pasillos podemos visualizar, por ejemplo, voy a irme hasta la página donde está estos aparatitos que generalmente están en los pasillos de los centros educativos y si ustedes visualizan aparatos similares es porque está disponible este aparato al que llamamos C3. Estos son los ejemplos y esto permite que a través de Internet estos aparatos también permanentemente puedan estar siendo actualizados, en algunos casos cada 24 horas y en otros cada cierto periodo según la calidad del servicio de Internet que llega hasta los centros educativos. Y esta es, por ejemplo, una imagen en donde cuando nos conectamos al C3, por ejemplo, tenemos disponibles los contenidos y las plataformas Moodle y otros servicios que están ya disponibles en esa nube que está físicamente colocada dentro del colegio. Y estos son algunos de los aplicativos que luego yo también les voy a mostrar. A continuación, veamos las diferentes plataformas que tiene el Ministerio de Educación y Ciencia para nosotros, para los estudiantes y para toda la comunidad. Es una plataforma que se llama Paraguay Aprende. También tenemos el SIGMEC, tenemos el Registro Único del Estudiante, el gestor de contenidos, que habíamos dicho que está físicamente colocado en los principales centros educativos. Se pretende llegar a aproximadamente 970 instituciones de educación. Boejara 360 y también todos los servicios que nosotros tenemos incluidos en nuestra cuenta de Microsoft 365. Recordemos que aquí tenemos que hacer una distinción entre los servicios que tenemos disponibles a través de nuestra cuenta del Ministerio de Educación y Ciencias y adicionalmente tenemos el mismo servicio a través de la Universidad Autónoma de Asunción. En Paraguay Aprende, por ejemplo, tenemos lo que se llama un portal educativo con contenidos interactivos y también con una amplia biblioteca digital. En el sistema integrado para gestión del MEC tenemos, por ejemplo, ese acceso a nuestros datos laborales y personales, donde nosotros vinculamos, por ejemplo, nuestra asistencia, nuestros permisos, nuestro currículum, toda nuestra distribución de obras. Entonces, permite realizar actualización documental, certificar los documentos en forma preliminar y inscribirse a distintos concursos que sean de nuestro interés. Este es más conocido, el Registro Único del Estudiante, en donde se realizan las matriculaciones, la visión integral del estudiante, las calificaciones en el área metropolitana, los boletos estudiantiles, informes, evaluaciones y otros aplicativos. Voy a 360, en donde tenemos cursos masivos, estos que se llaman MOOCs, y también cada nivel educativo ofrece o puede ofrecer alguna capacitación. Recordemos esta caja negra, el gestor de contenido C3, en donde tenemos programas que se fundamentan en las tecnologías de información y comunicación, en donde también se puede acceder al servicio de Internet seguro y bajo la modalidad de trabajo offline. Les cuento que justamente el fin de semana estuvimos por una escuela en una comunidad rural de Villarrica y nosotros vimos en vivo y en directo el funcionamiento de este gestor de contenido C3, en donde los niños en su asignatura de informática estaban practicando mecanografía computarizada. Después les voy a mostrar les voy a enviar algunas fotos. Y con su cuenta del MEC de Microsoft 365
Cada uno de ustedes tienen 27 aplicaciones disponibles con un acceso ilimitado a cursos en la plataforma formativa también de Microsoft. Y con respecto al SIGMEC, queda colgado dentro de la plataforma como aquellas personas que eventualmente no lo tengan pueden gestionar esta cuenta en el sistema de gestión de recursos humanos y financieros. Lo único que es necesario es hacer una foto de la cédula, rellenar la solicitud y seguir este instructivo en la página web del Ministerio de Educación y Ciencias, siguiendo los datos del formulario para crear la cuenta y también incluye este instructivo cómo recuperar en caso de que ya me hayan asignado, pero me haya olvidado de mi contraseña. A continuación, voy a salir de aquí porque yo ya estaba mirando. Vamos a aprovechar para darle el acceso a los compañeros que se están sumando. Aprovecho para saludar nuevamente a Agustina, Claricia, Claudineide, Daniel, Dionisia, Lilia, María Ercilia, Natasha, Sandra y Valentina que están conectados y atentos a esta sesión de hoy. Bueno, ahora tenemos en pantalla esta plataforma que yo les digo, voy a irme hacia atrás para que ustedes vean cómo yo ingresé. Pongo en mi navegador el de mi preferencia, Paraguay Aprende. Y me trae aprendizaje.mec.edu.py, Paraguay Aprende, le doy un clic y se despliega. Paraguay Aprende cada una de estas tres opciones para los estudiantes, para los docentes y contenidos para la familia. Esta es una plataforma de nuestro Ministerio de Educación y Ciencias. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? El color verdecito en el centro donde dice acceder al menú es donde yo digo, soy docente, pongo mi número de cédula y mi contraseña y le doy acceder. Cuando yo le doy a acceder, se despliega actualización de grados y secciones del docente, cursos virtuales Boejara 360 y se despliegan todas estas opciones. Por ejemplo, registro de calificaciones del estudiante, contenidos digitales interactivos, evaluaciones, el desempeño docente, cursos de USIL, materiales académicos, capacitaciones, educación indígena, inclusiva, bachilleratos técnicos, priorización curricular, Mapara de matemáticas, curso de apoyo pedagógico, recursos psicosocial, y yo en este caso le doy un clic a bibliotecas. Ahí creo que alguien está, ok, perfecto. Cuando yo le doy un clic a bibliotecas, se me va a desplegar. Se me va a desplegar este menú. Bienvenidos a Biblioteca Virtual. Y solo a modo de ejemplo, fíjense que a la izquierda están ya distribuidos entre herramientas para el jardín, jardín de infantes, primero, segundo, tercer grado, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, primero, segundo curso de la media y otros niveles. Y solamente para que ustedes experimenten, por ejemplo, los jueguitos. Yo le doy un clic a Block Games y se despliega este menú. Si yo quiero, por ejemplo, jugar rompecabezas, jugar laberinto, pájaro, tortuga, película, música, juegos interactivos en donde el pensamiento lateral es muy importante. Luego ustedes van a buscar a qué se refiere el pensamiento lateral. Solo a modo de ejemplo, nosotros tenemos que ir viendo qué jueguitos son interesantes para nuestros niños, para nuestros adolescentes, para nuestros jóvenes. Por ejemplo, yo entré en el juego de rompecabezas y el instructivo dice, para cada animal que está dentro del color verde,
Adjunta su foto, elige la cantidad de patas y lista sus rasgos. Entonces yo le doy aceptar y empiezo a jugar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos al Michi, al gato, y acá en el centro. Entonces yo uno su foto con su nombre gato. Evidentemente para esto yo tengo que saber leer. Entonces probablemente primero o segundo grado en adelante son los que podrán utilizar esta herramienta o jugar un poco con los niños, pero con asistencia del profe. El gato, ¿cuántas patas tiene? Nosotros sabemos que tiene 4 patas. ¿Qué rasgos tiene el gato? Y busco aquí, hay pico, hay bigote, hay pelaje, hay baba, hay plumas, hay miel y hay caparazón. Entonces digo, el gato tiene bigotes y tiene también pelaje. Ahí ya me tiró los dos al mismo tiempo. Luego, el caracol. Llevo el caracol, la foto con la cajita de color verde. Este caracol tiene o no tiene patas y yo sé que no tiene patas. ¿Qué rasgos tiene? El caracol tiene baba. Después, ¿qué más puedo decir? Me voy, por ejemplo, al pato. El pato con su foto. El pato tiene 2 patas. ¿Qué rasgos tiene? El pato tiene plumas. ¿Será? ¿Será que acierto? Luego llevo la cajita de la abeja. La abeja, la cajita de la abeja, uno con su imagen. ¿Cuántas patas tiene la abeja? Y yo ya les cuento que aquí me equivoqué. Entonces mire bien la foto y había sido la abeja tiene 6 patas. ¿Qué rasgos tienen? Yo encontré aquí que tiene un aguijón. Me sobran 3 elementos. ¿Cuál es de estos elementos que yo estoy uniendo que produce, por ejemplo, la miel? Y yo les pregunto a ustedes, y el que tiene la miel es, el que produce la miel es la abeja. ¿Cuál de estos tiene caparazón? Y en este caso va a ser el caracol. ¿Cuál de estos tiene pico? Y probablemente sea aquí el pato. Y lo voy a ordenar para que ustedes los vean bien. Y jugando le digo comprobar las respuestas. Y como este es un ejercicio muy sencillito, me dice que lo hice bien. Yo les cuento la verdad, la primera vez que lo hice me equivoqué todito, porque no tenía idea por dónde. Entonces, jugando, aprendí. Eso mismo nosotros podemos hacer con nuestros niños. Otros juegos tienen que ver, por ejemplo, con pequeños programas. En este caso se llama laberinto. Dice, une un par de bloques, avanzar para ayudarme a llegar a la meta. Entonces, voy a bajar esto acá. Dice que, vamos a ver, voy a iniciar, a ver si me deja iniciar. Voy a cambiar de animalito, voy a poner un oso panda. Entonces, une un par de bloques, avanzar para ayudarme a llegar a la meta. Entonces, voy a llegar a avanzar y le doy ejecutar el programa. Y fíjense ustedes que acabamos de hacer nuestra primera programación. Es decir, habiendo utilizado 2 bloquecitos de avanzar, nuestro pandita llegó a su destino. Le damos a aceptar para llegar al siguiente nivel. Y fíjense ahora que el caminito ahora tiene, nuestro pandita tiene que seguir una ruta en donde tiene que girar. Vamos a suponer que estamos con los niñitos y los niñitos tienen que aprender la izquierda, la derecha, girar, parar, avanzar. Entonces, por ejemplo, yo le doy avanzar, luego le doy, por ejemplo, girar a la izquierda, luego le doy avanzar, luego le doy girar a la derecha y para ver si lo hice bien, me queda un último de avanzar, entonces le doy ejecutar el programa a ver si lo hice bien. Y fíjense, el programita nos felicita, dice que con 5 líneas de programación nosotros hemos logrado que el pandita llegue a su destino. Entonces, voy al siguiente juego.
Dice, cambia el ángulo de rumbo para que el pájaro consiga el gusano y aterrice en su nido. Acá ya hay algo de matemática. Rumbo 90 grados. A ver si. Y lastimosamente nuestro eh, pájaro tuvo que chocar contra y no llegó a su destino. Entonces, rumbo 90 grados. A ver si me permite. Vamos a ejecutar eso sin saber si está bien o está mal. Uy, cuidado con la víbora, cuidado con la víbora. Uy, y fíjense ustedes, acá podemos hablar de matemática, acá podemos hablar de los peligros de exponernos a la víbora, aquí tenemos que ayudarle al pajarito a llegar a sus destinos. Y así hay una serie de actividades que según yo vaya practicando están disponibles para mí. Y esto está todo disponible en esta plataforma a la que le llamamos Paraguay Aprende. Y se ingresa con esa cuenta, esa misma cuenta SIGMEC que todos ya tenemos disponibles. Muy bien, dejo de compartir esto. Ya estamos 11 personas reunidas y seguimos entonces con el desarrollo de nuestro tema de hoy. Comentarles que si ustedes quieren seguir la explicación de hoy, está disponible, por ejemplo, nuestro material, el documento, que ustedes lo pueden ver a partir de la página 68. Yo voy a dejar de compartir para poder ir explicando cada uno de los puntos sin necesidad de que esté en pantalla. Bueno. ¿Cuáles son los elementos que son fundamentales cuando nosotros hablamos de pedagogía y didáctica en donde utilizamos como un medio para mejorar estas situaciones? Por ejemplo, las tecnologías de la información y comunicación. En primer lugar, esto que hacemos cada semana en nuestro curso, que es el aprendizaje colaborativo. Yo estoy en la página 73 si ustedes quieren seguirme. En este sentido, este aprendizaje que busca conectarnos resulta fundamental, pues tenemos que aprovechar las relaciones humanas en un aprendizaje conectado para que podamos desarrollar, por ejemplo, la confianza, las relaciones en donde nos empoderemos en el uso de estas herramientas, también para fortalecer nuestra identidad, el sentido de pertenencia, la reciprocidad en esa colaboración, la tolerancia a la diferencia, el afecto, la solidaridad y el manejo del tiempo. Cada uno de estos elementos está asociado a ese proceso en el que vamos formando nuestras competencias, en donde utilizamos tecnologías de la información y comunicación justamente para nuestro proceso de aprendizaje. Ahora bien, hay una especificidad con respecto a este aprendizaje en el cual se utiliza las TIC, justamente porque este proceso educativo en contextos virtuales se manifiestan para nosotros diferentes interacciones. Interacciones, algunas que son positivas y otras que son negativas, y nosotros tenemos que aprender a gerenciarlas. Y aquí y tenemos que hacer un comentario muy particular porque a lo largo de esta semana se han comunicado conmigo varios compañeros en donde me han manifestado un poco algunas de esas frustraciones que se van presentando cuando yo estoy utilizando las herramientas para seguir un curso a través de las plataformas virtuales. Y evidentemente nosotros reforzamos siempre el trabajo en equipo justamente para reducir esa soledad. Pero es importante también que ustedes sepan que si bien es cierto, nosotros vamos a buscar siempre las alternativas de solución, la decisión la tiene cada uno de ustedes.
Porque si yo les planteo, vamos a suponer, le digo, mira Daniel, ante esta situación que vos me estás comentando, yo te ofrezco esta alternativa de solución. Pero, ¿qué pasa si Daniel, a la par que yo le ofrezco una solución, él me crea 1000 problemas? Porque vive lejos, porque no tiene smartphone, porque no tiene celular, porque no tiene notebook, porque no tiene internet, porque no tiene luego tiempo. Entonces, esa es una realidad con la que nosotros vamos a convivir, ya sea con nuestros estudiantes, ya sea nosotros mismos, ya sea incluso con nuestros familiares, porque el aprendizaje en el cual hay una mediación de las tecnologías de información y comunicación está presente en todos los niveles. Entonces, la decisión de que nosotros iniciemos un proceso de formación, de que nos mantengamos en ese proceso de formación y de que culminemos con éxito ese proceso de formación, es una decisión enteramente personal. Insisto, los tutores, el ministerio, la universidad siempre va a procurar desarrollar o facilitar los elementos que nos permitan seguir en el curso. Sin embargo, esa decisión también implica responsabilidades compartidas. Entonces, eso es muy importante que nosotros sepamos. Si nosotros vamos a darle mayor prioridad a a los diferentes obstáculos que se nos presentan, o si por el contrario, a cada obstáculo que se presenta, nosotros vamos a buscarle esa solución creativa que nos permita que cada uno desarrolle las competencias y logre con éxito la finalización, no solamente de este curso, sino que muchos más que se vienen en adelante. Y continúo entonces con nuestro tema. Hay tres elementos de la acción educativa que son muy conocidos para ustedes. La mediación pedagógica, los participantes y los diferentes modelos de aprendizaje. En esa mediación pedagógica nosotros tenemos que hablar de que tenemos distintas acciones que se van desarrollando en este proceso y donde también se producen varios intercambios, en donde hay un intercambio entre el profesor, tutor y estudiante, entre los diferentes estudiantes y entre el estudiante con relación a estos elementos, estas herramientas que tenemos. Llámese plataformas, llámese aplicativos, llámese notebook, llámese tablet, llámese smartphone. Entonces, la mediación pedagógica se da, por ejemplo, en estos tres escenarios. El profesor con sus estudiantes, los alumnos los estudiantes con otros estudiantes y el estudiante con relación a las diferentes herramientas tecnológicas. Cuando hablamos de esa dimensión de los participantes, tenemos que decir que hay una serie de posiciones en donde en determinados momentos no se trata de que el estudiante simplemente repita determinadas actividades, sino que seamos capaces justamente de crear y de interactuar a través de estos elementos. Y cuando llegamos al elemento del modelo de aprendizaje, también tenemos que tener en cuenta que cada uno de nosotros y cada uno de nuestros estudiantes aprenden de una manera particular. Es decir, no podemos necesariamente estandarizar porque justamente ahí tenemos los elementos de las diferentes inteligencias. Entonces, cada estudiante tiene su propia forma de interactuar y por supuesto su propia forma de aprender. A esto tenemos que sumarle, por ejemplo, los ritmos, o sea, la dinámica que uno en forma individual pueda imprimirle y la gestión de los miedos. ¿Se acuerdan ustedes que decíamos que es importante que yo mismo vaya gerenciando mis resistencias y mis propios miedos o incluso
esa, eh, ese miedo que tenemos a demostrar que por algún motivo no sabemos o no entendemos de una tecnología en particular. Porque ahí, por supuesto, hay un autoestima, el autoestima o un amor propio que puede verse afectado. A continuación, tenemos que hablar, por ejemplo, de el entorno o la ecología de aprendizaje interactivo. Entonces, en este ambiente tenemos o necesitamos que ustedes como estudiantes y también nuestros niños, los adolescentes, los jóvenes, puedan contribuir e involucrarse en estas prácticas, en donde las metodologías que utilizamos están justamente centradas en la adquisición de conocimiento con un valor, y ahí se acuerdan que mencionábamos mucho ese valor del aprendizaje significativo. Es decir, yo estudiante en esta filosofía constructivista soy el centro del trabajo pedagógico y didáctico de ustedes que son profesores. Pero en ese ser el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, yo también tengo que reconocer, siendo estudiante, cuál es aquello que tiene valor y que es significativo para mí. Entonces, nosotros en nuestro rol de maestros tenemos que hacer una selección y una construcción de recursos, recursos tecnológicos, porque todo lo que utilizamos tiene alguna clase de tecnología. Acuérdense que decíamos, el pizarrón es una tecnología, la tiza es una tecnología, el proyector digital es una tecnología, el sentarnos debajo del árbol para compartir en medio de la naturaleza también nos ayuda a usar alguna clase de tecnología. No necesariamente aquellos recursos TICs son los únicos que existen, sino que todo lo que nosotros podamos utilizar como herramienta para hacer nuestro trabajo pedagógico suponen alguna clase de tecnología. Aparece para nosotros esto que se llama el aula invertida o flipped learning en su traducción al inglés. Cuando nosotros habíamos iniciado aquellas primeras sesiones presenciales, ¿se acuerdan que los que ya tenían su acceso a las plataformas con su cédula y también con su clave de usuario, podían ver todo el contenido de nuestro curso? Es decir, desde la unidad, desde el módulo 1 hasta el módulo 7, todo estaba disponibilizado. Es más, ustedes hoy tienen disponible un apartado específico de la sesión presencial, que básicamente es todo lo que posteriormente vamos desarrollando. Y en eso consiste, solo a modo de ejemplo, el aula invertida, en desarrollar estrategias de inmersión mediante las cuales el alumno, a través de, por ejemplo, un video, un audio, una lectura, un detonante, pueda tener ese acercamiento al tema que nosotros queremos desarrollar, aunque posteriormente desarrollemos los conceptos. Volvemos al ejemplo de Paco Barrón. Paco Barrón y su selección de Mickey, su cover de Mickey, en donde mediante un juego, una dinámica, un desafío, una justa, ustedes se vieron desafiados a desarrollar una hoja de ruta. Y esa hoja de ruta nos permitió luego afianzar esos aspectos conceptuales de los que teníamos previsto como uso de las herramientas tecnológicas. El uso del WhatsApp, la creación de grupos, la visión de un video en YouTube, la búsqueda de información a través de un buscador que puede ser, por ejemplo, Google. eh,
el aprendizaje colaborativo en donde nos preguntamos, ¿y cuál es este estilo musical? ¿Cuál es el que a mí me gusta? Yo recuerdo haber visto a alguien bailar esto, eh, expresar, por ejemplo, mis gustos o mi rechazo a este estilo y otros elementos asociados, por ejemplo, a la música, a la matemática, a mi sentido, porque yo vi, yo escuché y se me pidió que también yo haga un pequeño eh, baile con respecto a esa música, justamente para llevarlo en algún momento al escenario. Cosa que efectivamente por cuestiones de tiempo no lo hicimos, pero sí se desarrolló esa hoja de ruta en cada uno de los equipos. Entonces, ese es un ejemplo de aula invertida en donde nosotros no hemos hablado conceptualmente, sino que hemos llevado a la práctica y posteriormente, para fijar ese aprendizaje significativo, hemos dicho, miren, cuando ustedes hicieron este paso, estaban trabajando este tema. Cuando hicieron este siguiente, estaban trabajando su inteligencia sinestésica. Cuando ustedes hicieron este compartir, estaban aplicando una técnica que se llama lluvia de ideas. Entonces, esa inmersión en el tema a través de unos detonantes que pueden ser recursos tecnológicos de la información y la comunicación o pueden ser otros recursos, es cómo se logra el aula invertida. O el famoso de en otros tiempos cuando el profesor nos decía, bueno, para la siguiente clase tienen que leer el capítulo 3. El próximo día lunes yo les voy a preguntar acerca de cada uno de los elementos que se desarrollan en el capítulo 3. Ese es un ejemplo también de aula invertida. La irrupción de este modelo, al que llamamos flipped learning o aula invertida, aparece de la combinación de diferentes metodologías constructivistas. Recordemos que históricamente nuestro sistema educativo ha utilizado durante muchas décadas estas metodologías conductivistas. Las conductivistas son aquellas en donde el maestro es el centro del trabajo pedagógico didáctico. En cambio, con el constructivismo, lo que se pretende es justamente de que el profesor sí justamente desarrolle una planificación para acompañar al estudiante, pero el centro del aprendizaje es el estudiante. Entonces, aquí podemos agregarle, aprovechando las tecnologías, el material digital que está disponibilizado para ustedes o que ustedes mismos crean justamente para sus estudiantes. Y este desarrollo de modelo pedagógico de aula invertida tiene muchas características fundamentalmente asociadas a la práctica, al aprendizaje práctico. Dentro de nuestro material, ustedes le voy a silenciar. Ok, sigamos. Entonces, ustedes van a encontrar, por ejemplo, en la página 81, aspectos asociados al socioconstructivismo, al aprendizaje cooperativo y colaborativo, el aprendizaje entre pares, basados en la indagación. Elementos que van a estar disponibles para la lectura y para la profundización de cada uno de ustedes. Ahora hablemos de conectar la planificación educativa con cada una de estas herramientas que tenemos disponibles actualmente, que son, por ejemplo, los datos, porque una planificación tiene que integrar aspectos como el nombre de ustedes, el año lectivo, el área, la asignatura, el grado, el bloque curricular y el cronograma pertinente según sea, por ejemplo, semestral, anual o de acuerdo con las temporadas dentro del año lectivo. Los objetivos, justamente esos propósitos que se tienen
dentro del desarrollo de un área del conocimiento en particular. Los indicadores, que son estas herramientas que nos permiten justamente saber en qué medida nos estamos acercando a nuestras metas, si es que ha faltado reforzar algún aspecto y evaluar justamente nuestros aciertos, nuestros errores, y nuestras dificultades. Adicionalmente, las destrezas, justamente en el sentido de esos saberes que son fundamentales para nosotros, el pensar, el hacer, el ser y el convivir. Las diferentes estrategias, los recursos, las actividades y también la bibliografía. Aunque esto seguramente voy a poner en pantalla para ustedes, para que vean que yo estoy siguiendo el material. Me encuentro en la página 90 compartiendo con ustedes. Voy a poner en pantalla la planificación del constructivismo. Justamente esta planificación que demanda de nosotros un sistema de trabajo mucho más activo, donde hay unos momentos muy marcados del inicio, del desarrollo y del cierre con sus particularidades en donde incorporamos, por ejemplo, reflexiones, lecturas, la práctica de habilidades, esas habilidades que pueden ser artísticas, afectivas, eh, y algo que seguramente en algún momento que nos encontremos, porque a mí me cuesta mucho entenderla, siempre leo, pero termino más confundido que todo esto que tiene que ver con la metacognición. Cuando lo que sea que yo tengo que aprender y empieza con meta, yo ya estoy perdido. Entonces ahí ustedes seguramente en algún momento me van a enseñar. El propósito o el objetivo de nuestra planificación será en este caso justamente focalizar en el orden de los elementos que van a constituir nuestro trabajo como maestros, como docentes, donde esa planificación va a facilitar en todo momento el proceso de enseñanza y del aprendizaje, en donde vamos a incorporar, por ejemplo, los conocimientos, las formas en que vamos a verificar si lo que estamos haciendo se acerca a nuestras metas y también la organización y sistematización de ese currículum que está previsto para cada una de las áreas del conocimiento en donde estamos involucrados. Entre los componentes, me lo voy a saltar porque es más que conocido para ustedes, justamente el staff docente, los estudiantes, la metodología seleccionada, los factores que influyen en la planificación, como nuestro cronograma o la distribución de los tiempos, los factores culturales, y aquí sí que tenemos varios elementos para tomar en consideración, porque esto les está pasando a ustedes el que uno viva lejos, el que uno sea pluriempleado, el que uno tenga los compromisos sociales familiares o de otra índole. También el cómo equilibrar mi necesidad de seguir formándome y luego mis otras necesidades, ya sea de descansar, de compartir con la familia, de atender a algún enfermo o que yo mismo esté indispuesto. Todo eso tiene que ver con la cultura o simplemente se caneó, que también puede ser. ¿Qué más tenemos que compartir en la sesión de hoy? Aquí aparece un elemento que puede dar lugar a diferentes, eh, a diferentes nociones, intercambio de ideas con respecto a si nosotros preponderantemente calificamos, si preponderantemente evaluamos, si mantenemos un equilibrio relativamente sano entre estas dos estrategias o si eh, nos vamos más o si tenemos sesgos muy particulares hacia uno u otro. Entonces, en los contextos virtuales,
Hay que decir que el staff académico ha mostrado una preocupación por cómo llevar a cabo esta evaluación. Fíjense usted que nosotros estamos en la primera, en una fase intermedia de nuestras habilidades en el uso de las tecnologías. Entonces, la mayor parte del planteamiento de este curso ha sido un primer contacto presencial, el trabajar y de alguna manera incluso hasta presionarles en determinadas habilidades para que nos animemos justamente a probar lo que tenemos disponible, a jugar con los recursos que tenemos o incluso a imaginar recursos que no tenemos, pero poniéndonos en el escenario. ¿Qué elementos necesitamos? ¿Cuáles están disponibles? ¿Y cómo hacemos esa conjugación para incorporarlos en nuestra práctica docente? Y aquí, ya en la página 99, voy a volver a compartir, aparecen aspectos y estrategias. Entonces, si bien, cómo entendamos la evaluación, hay aspectos que son necesarios. Recordando que esa evaluación tiene un contenido de juicio de valor. Juicio de valor que generalmente están prescritos justamente para que nosotros de una manera cualitativa podamos ver el aprovechamiento de nuestros estudiantes, las resistencias de nuestros estudiantes, las dificultades y la forma de sobrellevar esas dificultades. La evaluación es necesaria, tiene que ser un proceso sistemático. Estoy hablando de evaluación y no de calificación no más. La necesidad de capturar esa información, de analizarla, de valorarla y de tomar decisiones acordes al proceso seguido. Entonces, si yo tengo como, como docente de ustedes tener que hacer una evaluación con respecto a qué dificultades están teniendo ustedes. Y claro, en febrero, cuando teníamos esas primeras sesiones presenciales, estábamos de alguna manera en vacaciones o todavía no habíamos iniciado nuestras actividades eh, regulares en nuestro centro educativo. En cambio, posterior a esas fechas, se iniciaron las clases, se reactivaron los compromisos, hubo una superposición de compromisos propios de la vida del docente, más otras actividades extras que uno pueda tener, ya sea que yo trabaje en otra institución, de que yo tenga familia, de que yo tenga determinados compromisos preasumidos. Entonces, la evaluación de cómo mis estudiantes están avanzando. Fíjense ustedes que nosotros en esas presenciales éramos un promedio de 30 y sin embargo hoy nos encontramos 13 personas en total. También asumiendo de que eh, hay muchos colegas que en este momento están impartiendo clase o tienen otras actividades o simplemente han decidido no participar. Son cuestiones que nosotros muy probablemente podamos en algunos casos intuir, en otros casos tener una documentación de un comunicado de esos colegas y en otros casos simplemente son decisiones personales en las que si bien es cierto queremos influir para que no nos abandonen, finalmente cada uno va a decidir proseguir o no. Y esa es una evaluación que nosotros podemos y que debemos considerar adicionalmente al sistema de calificación que tengamos en este proceso de formación mediados por tecnologías de la información y comunicación. Bueno, vamos a avanzar entonces ya hacia lo que tiene que ver con el final de nuestra documentación,
en donde vamos a hablar de las actividades en los contextos virtuales. Y fíjense ustedes la cantidad de trabajo que ya hemos hecho, en donde tenemos que entenderlas como estas interacciones que ustedes como estudiantes están desarrollando en contextos virtuales. Hay una presencia física de ustedes detrás de la notebook, detrás de la tablet, detrás del smartphone, pero esa interacción se realiza utilizando la plataforma de la Universidad Autónoma de Asunción, usando el WhatsApp, usando el navegador de Google, usando quizá el Google Académico, usando YouTube. Es decir, en cada una de las actividades que nosotros estuvimos desarrollando está incorporada esa mediación de la tecnología. Tenemos que decir que estas herramientas, no siendo el centro de nuestro trabajo docente, nos pueden ayudar a, por ejemplo, aumentar la claridad con respecto a determinados contenidos, transferir información de otros contextos al nuestro, poder, por ejemplo, visibilizar escenarios diferentes para profundizar un tema en particular. A veces, cuando yo veo, escucho, parece que podría llegar de una manera más fácil. Y luego, si a eso le sumo que experimento, que es algo que ustedes están haciendo semana a semana, pues se genera ese aprendizaje significativo. Por ejemplo, también cuando incorporamos nuevo vocabulario, cuando socializamos con otros compañeros, mira, che, vos sabés que yo estoy desanimado porque yo soy muy responsable, pero en este curso se me eh, sumaron las tareas, no pude cumplir, entregué algunas tareas, otras tareas no pude cumplir y estoy muy desanimado. Entonces, también esos valores que se van dando a lo largo de este curso son valiosos porque genera en nosotros resiliencia. Es decir, por ejemplo, yo me sacudo de esto, voy a avanzar, voy a llegar hasta el final y después voy a ver cómo puedo hacer para ponerme al día. Eh, ¿Cuáles son estas características? Y voy a poner en pantalla la página 104 para que ustedes vean nuestro material. ¿Cuáles son esas funciones que podemos atribuirles a todo estos ejercicios, actividades, foros, conversatorio, wiki que nosotros hemos hecho? eh, que están centradas en procesos. Es decir, yo no solamente quiero que vos entregues la tarea, sino que yo quiero que primero que tengas tu equipo de trabajo, que te juntes con ellos. Juntarse no quiere decir necesariamente irse a merendar a la casa de un compañero, que también podría ser, pero quiero que te juntes, quiere decir que podés hacerlo a través de una reunión en WhatsApp, podés hacerlo a través de una reunión en Teams, podés hacerlo a través de una llamada, podés sentarte y trabajar e ir compartiendo, por ejemplo, cuando nosotros habíamos utilizado el Drive, eh, que estas actividades sean para los estudiantes realistas. Fíjense ustedes que nosotros siempre ponemos un detonante, que puede ser un texto o puede ser un video, y a partir de ahí buscamos de ustedes que aparezcan ideas que sean útiles, que tengan algún valor significativo. Muchas de ellas podrían ser complejas, nosotros esperamos que no, y si tiene algún grado de complejidad, que puedas rebuscarte para resolverlas, porque también tenemos que reconocer que estamos en algunos casos bastante mal acostumbrados al donde si no me resuelven, si no me agarran de la mano para hacer una cosa y yo no voy a hacer nomás. Porque también estamos reproduciendo aquello que vemos en nuestros estudiantes, esas resistencias o esas negativas. Y nosotros tenemos que ser capaces de trabajar con ello. Por ejemplo, la psicología inversa, que es lo que acabo de hacer con ustedes. Tipo, chico, te damos una beca, te pagamos por tu presencia,
Vos vas a tener un título de la Universidad Autónoma de Asunción y me estás diciendo que no tenés tiempo, que estás cansado, que tenés mil historias. Fabuloso. Andate nomás. Y esa es como una psicología inversa. Tipo, ahí mismo la persona se da cuenta, la pucha, ya llegué hasta el módulo 3. Voy a abandonar aquí sobre la marcha todo lo que ya me costó, todo lo que ya logré y voy a dejar de balde. No, por eso mismo yo no voy a dejar el curso. Podemos tener también, por el contrario, personas que no deberían luego haber estado porque ya tienen otro nivel y muchas veces pasa eso que van dejando, pero van dejando porque no era luego un curso para ellos. El famoso, y me voy a ir a probar, va. Entonces de entrada ya lo vamos mal, porque se postuló, le quitó un lugar a otra persona, porque ustedes saben que todos nuestros cursos tienen un cupo limitado, probablemente vino a la presencial, se le pagó y sobre la marcha abandonó. Entonces, esa clase de cosas habla también mucho de nuestra ética. ¿Por qué yo le voy a quitar lugar a una persona? ¿O por qué yo no voy a aprovechar esto que está poniendo a disposición de mí mi institución? ¿Qué más? Nuestras actividades a través de las plataformas nos ayudan a trabajar e integrar competencias, destrezas, habilidades y conocimientos. Cuando yo les digo, ayúdense entre ustedes, sean solidarios. Si ustedes ya lo lograron, ayúdenle a aquel que está un poco más lento. Compartan. Estamos desarrollando habilidades, estamos desarrollando experiencias y elementos que van a forjar en ustedes aquello que también van a trabajar con sus estudiantes. Facilitar el empoderamiento en el sentido de que yo no lo sé todo. Muchas de las cosas que aquí se trabajan, ustedes tienen incluso mayor conocimiento, mayor experiencia y ese compartir me enriquece en este feedback, en este intercambio de pareceres. Porque eso permite, como dice en el punto 7, la construcción del conocimiento y su demostración en contextos reales. Entonces, algunos de por mencionar algunos tipos de actividades en plataformas TICs, de análisis y síntesis, de investigación y resolución de problemas, de interacción y comunicación, de construcción colaborativa, del conocimiento y de reflexión. Todas estas también se pueden desarrollar en los entornos presenciales, solamente que nosotros lo llevamos al ámbito de las plataformas y de las tecnologías diseñadas para el proceso de aprendizaje. Sí que es cierto y nosotros tenemos que reconocer que las actividades a través de las plataformas TIC tienen limitaciones. Muchas de ellas pueden ser porque yo particularmente no manejo la tecnología, entonces yo mismo no soy capaz de transmitir valor de eso que está disponible. Puede ser que la tecnología sea obsoleta o que falle, que también puede pasar, o que la infraestructura no esté disponible. Entonces, nosotros insistíamos mucho en el hecho de eh, ¿qué herramienta querés incorporar? ¿Para qué querés usar esa herramienta? Y esa es la mejor herramienta de acuerdo al nivel de tus niños, al propósito de tu asignatura, al momento en el que se encuentra. Entonces ahí tenemos que ser eh, como en otras actividades, incorporar esos lineamientos a lo que le llamamos rúbrica, con respecto al contenido, la claridad, la profundización, la forma en que expresamos, el nivel de reflexión y la organización de la información. Em, en esta ocasión es importante que ustedes sepan que nosotros vamos a tener también una serie de tareas. Esas tareas que están, por una parte, que son formativas y otra parte que son sumativas. Vamos a hacer
que las actividades formativas eh, tengan un plazo mucho más amplio, de tal manera que ustedes se centren principalmente en las actividades sumativas. Es importante decirles que tanto las actividades formativas como las sumativas hay que realizarlas para aprobar el curso, pero vamos a darle énfasis a las que tienen puntos, pero no dejar de lado las formativas porque justamente son las que dan ese primer pasito para que yo pueda realizar las demás. En esta ocasión vamos a tener actividades como, por ejemplo, el mapa conceptual, la metodología de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, en donde tenemos la mediación de las tecnologías de la información y comunicación, también el mapa mental. Yo tengo preparado por ahí un pequeño texto para diferenciar un mapa conceptual del mapa mental, eh, una dinámica que se llama, por ejemplo, cambiar la rueda, otra en donde irónicamente nos preguntamos, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Qué pasó aquí? También la evaluación basada en competencias TIC, otro ejercicio en donde nos preguntamos qué son las I actividades. Digo I, pero en realidad es la letra E. Es I actividades, pero que se escribe con la letra E. Las experiencias de tener estas actividades mediadas por plataforma, la planificación de una E-actividad y también una actividad global. En total, este nuevo módulo 3 va a tener 11 tareas, de las cuales 5 son sumativas y las otras 6 son formativas. Entonces nosotros vamos a darle prioridad a las actividades formativas. Y una consulta que ha sido reiterativa, porque fíjense ustedes que nosotros hemos ampliado en varias ocasiones eh, los plazos para el módulo 1. Este sábado que pasó, finalizó la última ampliación para el módulo 1 y aún así algunos pocos compañeros no pudieron entregar dentro de ese plazo. Es importante que ustedes sepan que el cierre se va a mantener porque lo que no queremos es que se acumulen las actividades. Entonces, no importa que se haya cerrado el plazo, ustedes van a proseguir con las actividades de los siguientes módulos que están abiertas. Vamos a tener para cada módulo un plazo de 2 semanas para realizarlos, siempre con el pedido de cuanto antes lo hagamos, mejor. Y todo el trabajo lo hacemos en equipo, pero luego en forma individual yo tengo que subir las tareas. Eh, Pueden haber diferentes circunstancias en las cuales yo les puedo apoyar, pero hay otras en las que ustedes tienen que ser resolutivos, responsables y comprometidos con su propio equipo. Ayudarse es la mejor estrategia para sobrellevar con éxito. Entonces, hasta aquí el desarrollo conceptual de nuestro tema de hoy. Voy a parar la grabación, voy a reiniciarla para que podamos conversar. Cuando son las 7 de la tarde con 9 minutos del 13 de marzo de 2023, damos por finalizada la presentación del módulo número 3. Muchísimas gracias y vamos a hacer esta parada de la grabación.